La pregunta que el Señor nos hace hoy, la misma pregunta que hizo 2000 años atrás a sus discípulos, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Sigues aún sin fe? Mira, hace un tiempito atrás yo estaba en un avión y a mitad de vuelo, pues el capitán sale por el micrófono y empieza a decir que íbamos a entrar a unas turbulencias, que iba a haber, it was going to be a rough ride, un tiempo complicado. A mí no me gusta eso. En lo personal, a mí, si el avión se va a caer, que se caiga y se acabó. No me digas que el avión está a punto de caerse. Así de dramático yo soy. El capitán sale y dice, las cosas se van a poner difíciles, todo va a empezar a temblar, ajústese los cinturones. Y a mí, a mi esposa le gusta eso, a mí no. Ella es masoquista, yo no. Entonces, el capitán sale y dice, las cosas se van a poner feas, esto va a empezar a temblar. Eso fue todo lo que yo oí. Y yo he aprendido que muchas veces cuando anuncian eso, pues de verdad no se pone tan feo nada, pero ese día sí se puso feo. Ese día el avión empezó a temblar, empezó a sacudirse, a dar unos bajones, que cuando todo empezó a suceder, yo confesé pecados cometidos y pecados no cometidos. Ese día yo empecé a inventarme pecados que yo no había cometido y empecé a confesárselos a Dios. Porque yo dije, hasta aquí llegó el hijo de Sara. Pues estaba yo nervioso, la gente estaba nerviosa, todo el mundo estaba asustado. Usted oía gente gritando, usted oía gente llorando, usted escuchaba gente confesándose. Pero de momento yo miro y veo una nena, no sé cuántos años tenía, 8, 9 años. Y esta nena, tal parecía que estaba en Disney. Sí, ella estaba como si estuviera en un parque de recreo, lo más tranquila, meneando sus patitas y entretenida, recostada en los hombros de su padre. Y eso fue bien impresionante. Porque yo lo que entendí con esta nena fue que no importa lo que está pasando, si papi está conmigo, todo va a estar bien. Todo tiene que estar bien. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que mirarnos y hacernos esta pregunta con esa imagen en la mente. ¿Is God with us? ¿Está Dios con nosotros? ¿Es Dios por nosotros? Es con lo primero que usted tiene que reconciliarse. ¿Está Dios contigo? ¿Es Dios por ti? ¿Es Dios bueno o es Dios malo? ¿Te ama o no te ama Dios? A mí me encanta como el salmista lo presenta. El salmista dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Quiere que solo parafrasee? El salmista está diciendo, es ridículo tener miedo si Dios está con nosotros. Entonces, aquí en el capítulo 4 vemos a Jesús con sus discípulos. Olvídese por un momento de la tormenta. Olvídese por un momento de la crisis. Olvídese por un momento del agua, de la turbulencia. Piensa en esto. Aquí están los discípulos con Jesús. Y Él les pregunta en el verso 40, ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo es posible que no tengan fe? Jesús hizo más de 300 preguntas en los evangelios. Y no fue porque necesitaba información, sino porque quería traer transformación. Y eso es lo que hemos visto en estas últimas semanas a lo largo de estos mensajes.
Cada pregunta que Jesús hizo estaba destinada a revelar algo en sus seguidores y por lo tanto a revelar algo en nosotros para producir cambio en nosotros. Así que cuando Jesús pregunta, ¿por qué estás amedrentado? ¿Aún tienes miedo? Ya Él sabe la respuesta y Él no está buscando recopilar datos. Él lo que está buscando es cómo produzco transformación. ¿Cómo traigo vida? ¿Cómo traigo esperanza? ¿Cómo abro los ojos? ¿Cómo concientizo a esta gente que no hay tormenta más grande que yo? Que no hay diablo más grande que yo. Que no hay infierno más grande que yo. Que nadie les ama a ellos como les amo yo. Den un aplauso a Dios. Entonces, Marcos 4, donde leí, transcurre después de un día largo y agotador de ministerio, Jesús enseñándole a las multitudes, y tuvo que montarse en un barco y alejarse de la orilla para desde el barco poder hablarle a todo el mundo. Y los discípulos en ese momento habían escuchado a Jesús, habían escuchado sus parábolas. Ellos ya habían visto a Jesús hacer milagros. Ellos ya habían visto a Dios a través de Jesús obrar en las multitudes que les rodeaban a Él. Y ellos estaban viendo, presenciando no solamente la fama y la influencia de Cristo. Ellos estaban viendo y estaban presenciando el poder, la autoridad de Cristo. No es como que ellos están en una situación con un completo extranjero. Ellos están en una situación con uno que ya le había demostrado a ellos que Él podía convertir el agua en vino. Ellos estaban con uno que ya Él les había demostrado a ellos que Él podía resucitar el hijo de la viuda. Y ahora están en esta situación y Jesús, después de un día largo, los invita a ellos a pasar al otro lado para tener un tiempo de descanso. Porque aún nosotros que hacemos esto que llamamos ministerio, y usted que hace esto que se llama iglesia, como familia, el descanso no es malo. El descanso es necesario. Incluso el descanso es idea de Dios. Y aquí está Jesús, que en el verso 35 dice que cuando llegó la noche, después de un día largo, Jesús les dijo a ellos, pasemos al otro lado. Y enseguida yo quiero que veas algo que es bien importante. Y es que la tormenta no llegó porque los discípulos estaban haciendo algo malo. La tormenta no llegó porque los discípulos estaban en pecado. La tormenta no llegó porque los discípulos estaban en desobediencia. No, la verdad es que la tormenta llegó porque ellos estaban haciéndole caso a Jesús. No sé si captaste eso. La tormenta llegó porque ellos estaban haciendo caso a Jesús. Y yo quiero que usted reciba esto. A veces, seguir a Jesús te lleva directamente a situaciones que ponen a prueba tu fe. No porque Él quiera asustarte, sino porque quiere moldearte. Hay veces que Dios va a permitir, incluso te va a guiar a ciertas situaciones incómodas. No porque Él no te ama, sino porque Él te ama. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levanten la voz que tienen hijos aquí. ¿Alguna vez usted le ha exigido o le exigió algo a su hijo que su hijo en ese momento o su hija quiso demostrarle a usted que no podía? Y usted se afirmó y le dijo, lo vas a hacer como quieras. ¿Cuántos han hecho eso? Levante la mano. ¿Lo ha hecho usted porque es malo? No, es porque usted sabe la capacidad de su hijo. Usted sabe el potencial de su hijo. Y usted también sabe la vagancia de sus hijos. Y usted dice, este muchacho quiere ser vago, este muchacho
cree menos de él de lo que debe de pensar. Este muchacho ha oído voces que le dicen cosas que no son, y yo quiero enseñarle a él o a ella que él es más grande que una bolsa de basura, que él es más grande que un patio que hay que cortar grama, que él es más grande que un carro que hay que limpiar, que ella es más grande o él es más grande que una olla que hay que limpiar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vemos en nuestros hijos el potencial que a veces ellos no ven. Jesús ve en ti el potencial que a veces tú no ves, y Él tiene que llevarte a una tormenta para que tú entiendas que Él puede, Él te ama, y tú, si le crees a Él, también tú puedes. Dale ese aplauso a Dios. Así que los discípulos suben al barco cansados y probablemente listos para descansar tras un día largo de ministerio. Y el verso 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que la barca pues parece que se hundía. Mire, esto no fue una tormenta chiquita. Incluso la palabra griega que se usa para es una gran tormenta es la palabra mega. Era una mega tormenta a nivel de huracán. Y aquí hay algo fascinante en lo que debemos de pensar. 4 de los discípulos eran expertos: Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Ellos crecieron en el agua. Ellos sabían manejar esto. Pero ellos se asustaron. Porque van a haber veces que no importa cuán capaz tú eres, y no importa cuán experto tú eres en algo, la vida te va a sacudir y la vida te va a hacer temblar, y todo lo que tú sabes se va a ir por la borda. Y no es porque Dios quiere llevarte al punto del fracaso, es que Dios quiere que tú entiendas que si tú vives es porque Él vive. Si tú tienes es porque Él te da. Si tú eres es porque Él es. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. A veces nos acomodamos tanto en nuestras capacidades que Dios tiene que enseñarnos nuevamente que no somos nosotros, que es Él. La Biblia dice en el verso 38 que cuando todo le falló a ellos, aún su experiencia, ellos miran a Jesús y dice: y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Déjame preguntarte, ¿cuán cansado tú tienes que estar para quedarte dormido en medio de una tormenta? Yo imagino que Jesús tenía que estar explotado. El barco dando de lado a lado, el agua llenando el barco parecía hundirse. Pedro, Santiago y Juan y Andrés están asustados, que ellos son los expertos, y Cristo. ¿O usted cree que Él no roncaba? Si yo ronco, Él roncaba, porque yo lo imito a Él. Y ahí estaba Jesús durmiendo como un nene chiquito. Iglesia, no pases por alto ese simbolismo. Este es el mensaje para nosotros hoy. Lo que te aterra a ti no molesta a Jesús. Oh, tú me oíste. Lo que te tiene a ti despierto por las noches no tiene a Jesús despierto por las noches. Lo que te abruma, lo que te quiere cargar, no lo domina Él. Yo vengo a decirte esto: lo que tú estás viviendo y lo que te está azotando a ti no es noticia de última hora. No es como que el cielo dice: hagan un alto, paren las prensas, hay que imprimir algo nuevo, hay una tormenta y parece que el barco se va a hundir. Ya ese letrero, ya esa noticia Jesús la había leído. Ya esa tormenta Jesús la había visto. Ya esos vientos Él los había enfrentado.
Oh, ¿cuántos alaban a Dios conmigo en este día? En esta historia, Él está dormido no porque no le importa, sino porque está en control total de lo que está pasando. Así que los discípulos le sacuden para despertarlo y gritan una pregunta que suena familiar a muchos que han vivido tormenta. El verso 38, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te preocupa? Yo no sé si usted nota el tono de desesperación en la voz de ellos. Esto no era una oración dominical. Esto no era un clamor de fe. Esto era voces aterradas, asustadas ante lo que ellos percibían como una amenaza a su existencia. No es lo mismo tú ir a Jesús y presentarles tus cargas como tú ir a Jesús y presentarles tus demandas. No es lo mismo tú ir a Jesús y presentarle tu dolor que tú ir a Jesús y sacarle en cara tu dolor. Y muchas veces nosotros confundimos la oración, el clamor, con nuestras descargas, con nuestros desahogos. Y no es lo mismo. Y aquí están ellos haciendo una descarga en Jesús. Lo están despertando. Y si Jesús se hubiese llamado Agustín López Monarca, yo imagino que se hubiese levantado con un mal humor. Porque para mí no hay nada más malo que me despierten sin permitirme el proceso. ¿Cuántos tienen procesos para despertar aquí? Yo primero estoy consciente que voy a despertar, pero tengo los ojos cerrados. Yo después abro los ojos y estoy consciente que ya amaneció, pero no me he levantado. Yo después me siento y estoy un ratito sentado. Les puedo decir esto y editen esto después. Yo después me siento y en mi mente digo, ¿quién inventó las mañanas para buscarlo y arrestarlo? Eso si Jesús se hubiese llamado Agustín López, se hubiese levantado y él hace algo bien impactante. Él le dice a los vientos y le dice a la tormenta, estate quieto, estate quieta, calla, enmudece. Y la Biblia dice en el verso 39, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Pero aquí está la parte que yo quiero que tú veas. Tras calmar los vientos, la tormenta, Él se dirige a sus discípulos y le hace esta pregunta: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es posible que no tengan fe? Creo que es aquí donde Jesús pone el dedo en el verdadero problema. De hecho, diría que este momento de enseñanza fue todo el propósito de la tormenta. Porque la verdad está aquí. Jesús no le está regañando por tener miedo. El miedo es una respuesta natural cuando uno se siente en una amenaza. Es parte de ser humano. Él no le está regañando porque tiene miedo ante la tormenta. No. Él los está invitando a reflexionar sobre por qué el miedo gana en su vida mientras están en la presencia de aquel que creó los vientos. Eso es lo que le está haciendo. Él no los está regañando. Él lo que le está diciendo es: ¿cómo es posible que a estas alturas de tu vida
todavía ustedes sigan cuestionando mi poder, mi unción, mi autoridad, mi amor, mi preocupación por ustedes. Eso es lo que Jesús está haciendo. Porque, seamos honestos, hay veces que nosotros, no sé si usted ha vivido esto, que usted le ha hecho un favor a alguien por los últimos 5, 10, 15, 20 años. Y la primera vez que esa persona pasa por una dificultad y usted no puede hacerle el favor, ya usted es enemigo. ¿Cuántos han? No mire a nadie. No mire a nadie. Te tiré la toalla, hijo, ¿oíste? No mire a nadie. Pero ¿cuántos de ustedes que Bambán vendía sus papas? Y cada vez que tú ibas a comerte una papa, Bambán te echaba carne extra, queso extra. Y el día que tú fuiste y ya se le estaba acabando la carne y el queso, te echó poquito papa, poquito queso y poquito carne. Y tú saliste ahí diciendo, Bambán vende papas ciegas. ¿Sí? Eso es lo que está pasando aquí. Y eso es lo que Jesús está confrontando. ¿Cómo es posible que ustedes me vieron multiplicar los panes y los peces, convertir el agua en vino? ¿Cómo es posible que ustedes me vieron a mí levantar el hijo de la viuda? Y ahora ustedes me están diciendo a mí que con sus acciones que yo estoy en empty, que no tengo poder para calmar estos vientos. ¿Sabe por qué eso sucede? Número uno, porque el miedo crece cuando olvidamos quién está en la barca. Cuando tú olvidas quién está contigo, quién es por ti, quién es el que te ama, quién fue el que te creó y a imagen y semejanza de él te creó. Los otros días alguien me hizo una pregunta que me hizo pensar, porque hay un tema que está cobrando vida ahora, que cada 10 años cobra vida. Y alguien me preguntó y me dijo, pastor, ¿qué usted cree que sucedería si prueban que hay vida inteligente allá afuera, extraterrestre? Alguien me hizo esa pregunta. ¿Usted no cree que eso crearía una crisis de fe en base a todo lo que nosotros hemos enseñado? Y yo lo pensé por un momento, y quiere que le diga la verdad, yo quisiera decirle que no me causó preguntas. La verdad es que yo vi una película y yo dije, wow, es verdad. Imagínate que haya vida en otros planetas y sean más inteligentes que nosotros y sean más avanzados que nosotros, y esa vida y esa gente, esos nosotros le llamamos extraterrestres, ellos nos llaman a nosotros extraterrestres. Y eso aparezca. Y yo empecé a ver una película y lo que eso significaría. Y de momento yo, espérate, Agustín. Para. ¿Cuál es la verdad que tú has creído? ¿Quién está en tu barca? ¿Quién es el que creó el cielo y la tierra? Y en la Biblia declaró que nosotros somos su máxima creación. Entonces, ¿por qué yo voy a poner a contemplarme filosofías, argumentos y debates cuando el que está en mi barca es el dueño del cielo y la tierra y todo lo creado?
El miedo crece cuando olvidamos quién está en el barco. Y quizás sea una persona propensa al miedo. Y hoy te preguntas, ¿por qué tengo tanto miedo? Y esto es lo que yo quiero que tú veas. Tu miedo está conectado con tu fe. Tu miedo está conectado con tu fe. El miedo siempre crece donde la fe se vuelve borrosa. Yo sé que ustedes son gente de fe. Por eso están aquí. Pero cuando la fe empieza a ser sacudida y esa fe empieza a ponerse media que no ves claramente y lo que ves es algo nebuloso, es ahí donde crece el miedo. Por eso es que Dios te manda a creer en Él y a confiar en Él. Y la Biblia te manda a alimentar tu fe. Los discípulos no se equivocaban respecto a la tormenta. Las olas realmente eran altas, el viento era fuerte, el peligro era real. Su problema no era interpretar mal la tormenta. Su problema era su desenfoque. Dios no pretende que tú tapes el cielo con la mano. Hay cosas que son real. Tú tienes un diagnóstico médico, ese diagnóstico médico es real y Él no te está pidiendo que niegues el diagnóstico. Tú tienes un problema con tus papeles, amén, para estar en este país y seguir produciendo. Dios no quiere que tú niegues eso, eso es real. De que la política en estos momentos es un poquito antemigrante, eso es real. Y Dios no quiere que tú te tapes los ojos y digas, esto no existe. No, Él quiere que tú lo veas. Lo que Él quiere es que tú entiendas que más grande que eso es el Dios a quien tú le sirves. En algún lugar entre la orilla y el centro del mar, entre el atardecer y la tormenta, o se olvidaron quién subió al barco con ellos. Y yo te hago esta pregunta. Desde el momento que aceptaste a Jesús, o desde el momento que profesaste fe en Jesús, a este momento de hoy, ¿dónde se te ha olvidado que Él es bueno, que Él es fiel, que Él está contigo, que Él no te abandona, que Él estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo? ¿Dónde se te olvidó eso? Cuando la vida golpea fuerte, cuando los diagnósticos llegan y cuando se acaba o se agota tu cuenta bancaria, cuando tus relaciones se rompen, cuando las noticias nos cogen de sorpresa, esto es lo que suele ocurrir. Nuestros ojos se desvían del Salvador y la ponemos en la tormenta. Y cuando eso ocurre, el miedo empieza a llenar los lugares donde antes vivía la fe. Esto es lo que sucede. Cuando todas estas cosas malas suceden y nosotros nos desenfocamos, el lugar donde un día Dios reinaba, el lugar donde un día Dios gobernaba, empieza a gobernar el miedo y todo lo que te amenaza. Iglesia, escucha esto hoy. Tener fe no significa que no vayas a enfrentar tormentas. Lo que significa es que no las vas a enfrentar solo. Porque tú seas creyente no quiere decir que no vas a tener días malos. La Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud y en el tiempo de tu adolescencia, antes que lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Sabes lo que está diciendo la Biblia?
Acuérdate de Dios ahora que estás fuerte. Acuérdate de Dios ahora que estás en la iglesia. Mira esto que tú estás viviendo hoy y atesóralo y aliméntalo. Para que cuando llegue el día malo, tú tengas en el banco de tu fe unas memorias que te van a bendecir. Oh, gloria, gloria, gloria. Lo que pasa es que a veces desperdiciamos este tiempo. Y no tomamos este tiempo y lo ponemos en el banco de nuestras memorias. Y cuando viene el diablo o los vientos a azotarnos, no sabemos y no podemos ir al banco. Y Dios nos está diciendo a nosotros, el hecho de que tengas fe no quiere decir que no vas a pasarla mal. Ahora, lo otro que yo quiero que tú entiendas es esto. El miedo también reina cuando asumimos que a Jesús o que Jesús nos responde. Uno de los momentos más pasados por alto en este pasaje no es la tormenta y no es el pánico y no es ni siquiera el milagro. Ojo, repito, uno de los momentos más alarmantes de esta historia no es la tormenta, no es el pánico, ni tampoco es el milagro. ¿Quiere que le diga cuál es el momento más alarmante de esta historia? La mala interpretación. La conclusión equivocada a la cual ellos llegaron. Ellos llegaron a la conclusión de que a Jesús no le importaba. Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Déjame decirte, eso no es un problema de tormenta. Justo aquí los discípulos interpretaron el silencio de Jesús como ausencia. Interpretaron la calma como indiferencia. Y déjame decirte que eso es una grave malinterpretación del corazón de Dios. A veces oramos en medio de nuestra crisis y porque Dios no responde a la manera que nosotros queremos, juzgamos a Dios. Usted no ha escuchado, amigos, usted decir, pero si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta gente con hambre en el mundo? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta guerra? ¿Usted no ha escuchado gente decir eso? Son gente que están hablando, juzgando, están malinterpretando. Pero escúchame cuando te digo esto. La respuesta no inmediata de Jesús no fue falta de compasión. Fue una oportunidad para revelación. El hecho de que Jesús no respondió rápido no es porque Él no se preocupaba. Era porque había algo que Él quería revelarle a ellos. No los estaba ignorando. Les estaba permitiendo ver algo que nunca hubieran visto sin la tormenta. Con todo respeto, ¿cuántos de ustedes han experimentado alguna tormenta que si no hubiese sido por esa tormenta, usted no se hubiese acercado a Dios de la manera que se acercó a Dios? Levante la mano. Que viviste algo, pasaste algo, te hicieron algo, que si no es por eso, tú no estuvieras donde estás hoy en tu fe. Cuando Dios está durmiendo en la popa del barco y se te está llenando el barco de agua y parece que te vas a morir, no es que Dios no se preocupa, es que hay algo en ti que Él quiere sacar y Él quiere revelarlo para traer gloria a su nombre. O dale ese aplauso a Dios.
Yo creo que a veces Dios deja que la tormenta ruja para que nuestros ojos sean redirigidos y miremos a Dios por quién es Él. Y a veces Él no calma las olas a tu alrededor, porque Él lo que quiere es calmar el miedo dentro de ti. Porque ¿de qué vale que Dios calme esto? Y esto esté en conflicto. Señor, ayúdame a reconciliarme con mi esposo, con mi esposa. Y si Dios responde de la manera que tú quieres, te reconcilias aquí, pero sigues con la tormenta aquí. Señor, salva a mi hijo, salva a mi hija de esta situación. Y si Dios hace eso aquí, tu hijo sigue perdido. Tu hija sigue perdida. Hay veces que Dios dice, prefiero calmar esto que calmar esto. Porque esto, oh gloria al nombre de Jesús. Porque esto te afirma, esto te confirma, esto te ubica, esto te canaliza. Esto simplemente te entretiene. Y Dios no está en el negocio de entretenernos a nosotros. Él está en el negocio de transformarnos a nosotros, de levantarnos a nosotros, de sanarnos a nosotros. En esta historia Jesús no dejó de amarlos en medio de la tormenta. Él no dejó, amén, solos en la tormenta. Jesús no perdió el control en la tormenta. Jesús simplemente usó la tormenta. Siempre que yo pienso en esto, yo pienso en Goliat y David. Goliat pensaba que él fue forjado como guerrero gigante para amenazar a sus enemigos y para darle victorias a su pueblo. Y lo que Goliat ignoraba era que desde que él nació, él fue preparado y equipado y entrenado para un día pararse ante un joven chiquito y ser la razón de la promoción de ese nene. Goliat no existía, amén. Goliat no existía para ganar ventaja de Israel y de David. Goliat existía para David. ¿Cuántos vivieron en el campo aquí y criaron cerdos aquí? ¿Verdad que usted tiene ese cerdo de chiquito y usted lo está alimentando y lo está engordando y tal parece que ese cerdo come mejor que todo el mundo en la casa porque se come de todo en la casa y todo el que ve ese cerdo, ese lechón dice, a la verdad que ese lechón lo están cuidando bien? Nah, no lo están cuidando bien, lo están engordando para que un día se tome ese lechón, se le meta la vara y se le dé candela. Esa tormenta que tú estás viviendo y que está cobrando fuerza es ese lechón que Dios está alimentando para eventualmente ponerlo en la vara y darle candela para que tú te sientes en sillas alrededor de tus escarnecedores y tú adores a Dios. Oh, ¿cuántos saben de lo que yo estoy hablando aquí? Y esto es importante porque el miedo se va a ir, se va a retirar cuando recordemos su poder. Después de esto, Jesús calmó la tormenta. Y Marco nos cuenta algo que me parece muy interesante en el verso 41. Él dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Esta gente, después de haber andado con Jesús y haber visto a Jesús hacer lo que hacía, ahora están frente a algo que ellos desconocían.
Marcos dice que eso no fue lo que simplemente los llevó a ese lugar. Es que ellos sabían cómo eran los vientos. Ellos sabían cómo era la tormenta. Ellos sabían lo que hacían los huracanes. Y aquí está Jesús frente a todo lo que ejercía autoridad sobre ellos. Ahora ejerciendo autoridad sobre eso. Y es ahí donde Dios quiere llevarnos a nosotros. Él quiere llevarnos a nosotros a un lugar donde o le crees a Dios para todo o no le crees para nada. O crees que Dios es todopoderoso o ignora el resto. Tú no puedes tener fe selectiva. Tú no puedes decir, creo para esto, pero para esto no. Creo para esto, pero para esto no. Jesús en ese momento les demostró a ellos que Él no era un profeta Mickey Mouse más. Jesús en ese momento les demostró a ellos que Él no era un rabino más. Jesús les demostró a ellos que no había nada imposible para Dios. Y es ahí donde Dios quiere llevarte, ese lugar donde tú reconozcas que no hay nada imposible para Dios. ¿Estás viviendo algo o has vivido algo que te tiene desenfocado? ¿Estás viviendo algo, has vivido algo que te tiene juzgando mal a Dios? Señalando a Dios y diciéndole a Dios, no te preocupes, que perecemos. El propósito de la tormenta no era simplemente mostrar a los discípulos de lo que Jesús podía hacer. El propósito de la tormenta era mostrarle a ellos quién era realmente Dios. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque el miedo se retira, se va cuando Jesús es revelado. Tú quieres que eso que te azota se vaya. Y no estoy hablando de aquí solamente. Estoy hablando de aquí. Tú quieres que eso que te azota te suelte. Te va a soltar cuando Jesús sea revelado en tu vida. Cuando tú veas a Dios y tú digas, wow, a la verdad que tú eres Dios. Que tú puedes decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y todos nosotros en nuestra jornada de fe tenemos que llegar a ese lugar en algún momento. Porque va a ser ahí donde lo que te quiere agobiar o te agobia va a tener que soltarte. Y yo vengo a decirte que en estos momentos hay cosas que te están sosteniendo. Hay cosas que te están atando. Sentimientos, emociones, relaciones, finanzas, sueños atropiados. Hay cosas que te tienen así. Y tú dices, pero es que yo he orado, yo he ayunado, yo he creído, yo voy a la iglesia, yo escucho el mensaje y el Señor está diciendo, esto no se trata de la tormenta. Esto se trata de cómo tú me ves a mí. Porque si me ves, oh gloria, yo no sé si usted siente a Dios. Si me ves por quien yo soy, tú vas a ver esa tormenta, tú vas a ver esa crisis y vas a decir lo que dijo el apóstol Pablo. Ahora muerte, ¿dónde está?
Ahora sepulcro, ¿dónde está? Porque se olvida en la muerte en victoria. Pablo estaba diciendo, me van a cortar el cuello. Porque cuando Pablo dijo eso, camino a eso él iba. Me van a cortar el cuello. Me van a matar. Y me imagino que por un momento Pablo estaba preocupado. Porque cuando la tormenta es real nos preocupa. Cuando el dolor es real nos duele. Esto no quiere decir que nosotros somos super, mega humanos. Hay veces que yo me he acostado llorando por algo que estoy viviendo. Hay veces que yo he perdido el sueño por algo que me está atormentando. Hay veces que mi corazón se ha querido endurecer por una traición, una herida que me han hecho. Pero cuando veo a Dios, por quién es Él y lo que Él representa en mi vida, ¿sabe qué sucede? Me suelta lo que me está azotando. Me suelta lo que me quiere atormentar. Me suelta lo que quiere destruirme. Jesús les dice a ellos, después de todo lo que han visto, después de todo lo que han vivido conmigo, siguen pensando que esta tormenta es más grande que yo. Esta respuesta de Jesús no es un reproche, es una invitación a fe. La fe es recordar quién está en el barco contigo. La fe es saber quién es el que está a tu lado. Porque las tormentas van y vienen, pero Jesús va a permanecer para siempre. Yo vengo a decirte que no estás solo, que no tienes que hundirte, porque Jesús está en tu barca. Y la misma voz que calmó el mar 2000 años atrás es la misma voz que va a calmar tu tormenta. Yo lo he vivido. Yo he vivido momentos en que me he desenfocado y he juzgado a Dios. Yo se lo he dicho otras veces. Una vez yo pasé por una tormenta emocional, psicológica bien fuerte, que por poco me vuelvo loco. Literalmente me estaba volviendo loco. Y volviéndome casi loco, me monto en el carro y arranco a manejar. Y alguna vez usted ha estado manejando y usted no sabe ni para dónde usted va. Yo me monté en la autopista, cuando yo vivía en el norte, y me monté en la autopista y empecé a manejar. Y a manejar. Y yo no sabía ni para dónde yo iba. Y de momento, cuando ya me canso de manejar, me salgo de la autopista y me estaciono en una calle. Yo ni sabía dónde yo estaba. Y empiezo a llorar. Porque yo tenía una tormenta en mi cabeza. Unos sentimientos de fracaso. Unos sentimientos de culpa. Yo sentía que todo lo que yo había vivido hasta ese momento se había desperdiciado. Y ahí estoy yo en mi carro, en una ciudad, en un sitio que yo ni conozco, llorando. De momento miro y veo una iglesita que está ahí al cruzar la calle. Yo no conocía el nombre de la iglesia. Yo no sabía dónde yo estaba. Después fue que averigüé que estaba en Yonkers, New York. Yo nunca había ido a Yonkers. Después descubrí que estoy en Yonkers. Yo desde Massachusetts manejé en la autopista hasta Yonkers, New York. ¿Cómo llegué ahí? Yo no sé. Veo esta iglesia y en
En mi tormenta, juzgando a Dios, quejándome, llorando, entro a esta iglesita que estaba con las luces apagadas. Y como entré, no había, creo que si habían 5 o 7 personas era mucho. Y yo vine y fui directo al altar. Y como nadie me conocía, no conocía a nadie, me arrodillo en el altar. Y ahí en el altar empiezo a derramar mis lágrimas. Igual que los discípulos: Señor, ¿qué pasó que no te preocupas? ¿Por qué estás durmiendo en mi tormenta mientras mi barco se llena de agua? Y empiezo yo con mis desahogos. Pero qué bueno es Dios, ¿verdad? La Biblia dice que Él se acuerda que somos polvo. De momento una anciana empieza a hablar en lengua y empieza a brincar hablando en lengua, y se me acerca y me pone las manos. Y yo acabo de decirle al Señor en mi corazón, no hablando en voz alta aquí, yo acabo de decirle al Señor: Señor, ¿por qué te olvidaste de mí? Y la anciana me pone la mano así y me dice: hijo, ¿quién te dijo que yo me olvidé de ti? Hoy más empecé a llorar yo. No sé si porque me asusté o por qué. Y yo empecé a llorar. Y yo le hice una pregunta a Dios aquí en mi cabeza: Señor, ¿todavía me amas? La anciana me dijo: desde antes de nacer yo te amo. Y todas mis preguntas, mi descarga, esta señora es como que hizo una conexión conmigo y empezó a leerme la mente. Y yo empiezo a llorar y empiezo a gritar. Porque hay tantas veces que nosotros pasamos por lo que pasamos. Y no se trata de lo que estamos viviendo, no se trata de la tormenta, no se trata del dolor. Se trata de la revelación de Dios en nuestras vidas. Es Dios diciendo: hijo, lo que quiero es que me veas. Quiero que me veas. Hijo, quiero que me veas. Porque si me ves, lo que te ata te tiene que soltar. Porque si me ves, lo que te tiene agarrado te tiene que soltar. Porque si me ves, tu destino profético se va a manifestar. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, ese día yo nunca volví a esa iglesia. Porque cuando me fui de ahí, después que me fui y ya estoy llegando a mi casa, me doy cuenta dónde yo estaba. Así que nunca supe cómo llegar a ese sitio de nuevo. Pero mi mundo cambió. Ahora se me olvidó decirle, ya yo era pastor cuando eso. Así que no está hablando uno que dice: eso pasa cuando uno es un novato. No, eso nos pasa a los pastores también. Pedro, Andrés, Santiago y Juan eran expertos. Esto nos pasa a los expertos también. Porque nunca dejará de ser importante que Dios se te revele. Mi pregunta a ti mientras te pones de pie: ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué aún sigues sin fe? ¿Será porque no has visto a Dios como tienes que verlo? Para mí, a estas alturas de mi vida, no hay nada más importante que Dios en mi vida. Mire, yo voy a cualquier sitio y
Y me dicen, tienes que afeitarte la barba para predicar aquí. Me la afeito. Tienes que ponerte corbata y gabán, aunque esté a 110 afuera. Me lo pongo. Tienes que predicar en manga corta, aunque el sol esté dando, y yo con mi vitiligo me quemo y me salen después llagas. Me dan para comer algo que tú sabes que en 100 años de tu vivir aquí en Estados Unidos tú te lo vas a comer. Te lo comes. ¿Sabes por qué? Porque yo he visto a Dios. Yo he visto a Dios en mi vida. Y yo he visto lo bueno que Él ha sido. En mi vida Él ha sido tan bueno. Él ha sido tan y tan fiel. Y usted se cree que ahora, después de haber sido tan y tan bueno conmigo, yo voy a dejar que el agua que está llenando mi barco y la tormenta que está azotando mi barca va a hacer que yo quite mi mirada de Jesús, cuando Él ha sido tan y tan bueno? ¿Quiere que te suelte lo que te ata? Yo te invito a que veas a Jesús hoy. ¿Quiere que te suelte lo que te atormenta? Yo te invito a que veas a Jesús hoy y deje que Él se te revele. Y si Él se te revela, las cadenas se van a tener que caer. Se van a tener. Oh, Saba, aquí mando la basura. Oh, gloria, 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 gloria. Yo quiero invitar a cualquier amigo, cualquier hermano que a lo mejor se apartó un día del Señor. Te alejaste de Dios. Algo que viviste en la iglesia, algo que viviste en lo personal, algo que te hicieron. ¿Sabes que la primera vez que yo dejé de ir a la iglesia, que desató mi tormenta en mi vida de niñez y de adolescente, fue algo que pasó en la iglesia? Yo acababa de llegar de Puerto Rico. Y yo en Puerto Rico, pues mis viejos pues, eran misioneros de la iglesia. Y como cuando tú tienes pana en la iglesia, pues tú haces lo que tú quieres. Pues yo llego de Puerto Rico y ahora estoy en una iglesia nueva. Nadie me conoce. Y el profesor hizo una pregunta en la clase de niños. Y yo pues en Puerto Rico, en la clase de niños, cuando hacían una pregunta, pues yo era bien impetuoso. Y yo contestaba sin levantar la mano. Y la maestra pues me regañaba, pero hasta ahí se quedaba. Pero ahora estoy en esta iglesia nueva. El maestro hace una pregunta en la clase y yo sin levantar la mano contesté la pregunta. El profesor vino y me agarró por las orejas. El salón de clase estaba en el sótano del edificio. Me subió por las escaleras y me llevó donde mis viejos. Este muchacho es un malcriado y este muchacho es un indisciplinado. Y lo que ese maestro no sabía era que mis viejos, ese entonces, si te dolía el jalón de oreja, más te iba a doler la pela que te iban a dar por pasarle vergüenza a ellos. Y ahí delante de todo el mundo mis viejos me dieron una pela. En una iglesia acabando yo de llegar, delante de todo el mundo me dieron una pela. Y yo sabía que la pela más grande va a ser cuando llegara a casa. ¿Y quiere que le diga algo? Camino a mi casa, a mí se me olvidó que Jesús estaba en mi barca. Y antes de llegar a la casa yo dije, yo jamás en mi vida vuelvo a una iglesia. Y eso desató mi tormenta, porque no volví más a la iglesia por casi 6 años, donde el pecado y los vicios y la maldad me ataron. Y siempre que yo pasaba por el frente de una iglesia, algo me tenía atado. Y había un odio, había un resentimiento. Hasta que vi a Jesús. Hasta que vi a Jesús. Y cuando vi a Jesús y vi que Él había sido tan bueno,
que cualquier otra persona en mi situación hubiese muerto en esa jornada, pero yo no morí. Me soltó. Y yo vengo a decirte hoy que te va a soltar. Lo que no te deja ser feliz, lo que no te deja reconciliarte con Dios. Y por eso, si quieres hoy que te suelte lo que sea, empieza dándole tu corazón a Cristo, reconciliándote con Él.